Bueno, yo voy a intentar ir deprisa para intentar recuperar un poco el tiempo. A mí ya me conocéis casi todos y casi todas, y también es verdad que bueno, la oportunidad de traerles a ellas dos, que saben muchísimo de estas cosas, pues es una buena oportunidad. Me da pena que estéis menos gente, pero bueno, a mí ya sabéis que podéis llamarme cuando os dé la gana, porque esto es algo habitual por aquí, ¿verdad? A ver, mientras que Olaach habla un poco de conclusiones de una investigación con un grupo de gente grande, yo sobre todo me baso para lo que os voy a contar en lo que es mi trabajo, que es lo que es la intervención clínica en psicología, en lo que es la terapia, podríamos decir, con personas que han desarrollado problemas o trastornos por haber pasado por esa situación. Con el tema de la superación, yo creo que es muy importante tanto el trabajo individual que una persona tiene que hacer, que no tiene por qué ir a un psicólogo, por cierto, pero puede ir también el trabajo individual que una persona tiene que hacer, como la superación o el trabajo colectivo, ¿no? A mí me parece muy importante lo que estáis haciendo, porque creo que es una muestra de resiliencia. Como ha dicho antes Ayora, yo tenía apuntado también para decir lo mismo que tú. Cuando yo empecé a dar charlas sobre resiliencia, tenías que repetir un montón de veces la palabra, porque la gente no entendía lo que era esto. Pero ahora resulta que se ha puesto de moda, con la pandemia y todo, hasta el gobierno usaba la resiliencia para todo, ¿vale? Yo siempre lo que he dicho es que cuando yo empecé a hablar de este tema, a mí no me acababa de convencer cómo se hablaba de la tortura, porque las actividades o lo que se hacía en torno a la tortura siempre era o manifestaciones o concentraciones para denunciarlo, o escribir el relato, y como creo que ha dicho Olaach, se escribía desde algo que me ha pasado sin tocar absolutamente nada de cómo me ha podido afectar. También pues, un catálogo de consecuencias psicológicas, describiendo pues eso, el catálogo de los horrores de lo que me habían hecho allá y el catálogo de los horrores de las consecuencias que esto había tenido para mí, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado más, igual porque he trabajado en esto, es cómo superarlo, cómo trabajarlo, o sea, el afrontamiento, cómo podemos afrontar las secuelas que tenemos como consecuencia de haber pasado por esa situación, ¿vale? Yo lo primero que me gusta definir es que es una situación traumática. Una situación traumática es una situación excepcional, generalmente. Cuando la gente dice, tengo un trauma porque se me paró el ascensor, hombre, pues no tienes un trauma, ¿eh? Para tener un trauma lo primero que hay que hacer es pasar por una situación traumática. Yo en muchas ocasiones me he hecho una pregunta que me parece importante: ¿qué pasa esos un día o 5 días o 10 días, depende un poco de la época en la que fuera, para que muchas personas acaben teniendo secuelas psicológicas? Y me parece muy importante entenderlo, porque incluso encontramos secuelas psicológicas en personas a las que no se les ha tocado. Entonces yo la pregunta que me hacía era esa, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado ahí? Respecto a las situaciones traumáticas, hay una cosa que me parece muy importante, es que dentro de las repercusiones que tiene el haber pasado por ese tipo de situaciones, hay una diferencia: si la situación traumática está causada por la naturaleza o por el ser humano. Generalmente las situaciones traumáticas generadas por la naturaleza no generan tanto efecto de problemas psicológicos después como las generadas por el ser humano. Y dentro de las generadas por el ser humano también hay una diferencia entre si la situación ha sido como consecuencia de un acto involuntario o de un acto voluntario, ¿no? Un acto involuntario, ahora está otra vez saliendo el juicio del tren del Alvia de Galicia, es diferente, para la superación de la tortura, es mucho, o sea, de los problemas o del trauma, es mucho más difícil superarlo si ha sido causado por la persona y si ha sido de forma voluntaria, como ocurre en estos casos, ¿vale? Generalmente el trastorno más nombrado, que parece que se ha puesto de moda, es el trastorno de estrés postraumático, pero no tiene por qué ser el único. Hay cantidad de personas que no tienen este diagnóstico clínico, pero tienen otro tipo de consecuencias, ¿vale? ¿Para qué sirve la tortura? Esto es una pregunta también que me la he hecho muchas veces. Generalmente se justifica
porque es para buscar información, ¿no? Entonces, realmente la gente dice, bueno, claro, si quieren sacar información, pues yo qué sé, de una persona que igual ha puesto una bomba en una estación de tren y resulta que es, pero es que incluso lo justifica absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero realmente eso se sabe que no es verdad y, por ejemplo, y un ejemplo que pongo siempre, que el gobierno de Estados Unidos ha reconocido que mintió cuando dijeron que habían localizado a Bin Laden a través de la tortura, y si os fijáis en las escenas que salían entonces de tortura, lo que se hacía no era para buscar información. ¿Para qué sirve la tortura? La tortura sirve para difundir miedo entre a la persona a la que se le está torturando y a las personas de alrededor, sirve para anular a la persona por alguna razón, ¿no? Con lo que os decía de las imágenes de Irak se les veía, ¿no?, intentando anular a esas personas, y también para conseguir confesiones y autoinculpaciones, ¿vale? Como ha dicho Latch, diferenciamos la tortura física y la tortura psicológica, no me voy a extender en eso. Pero lo que sí es verdad es que la mayoría de las secuelas y consecuencias que hay después de haber pasado por esos días de incomunicación no son tanto físicas, igual en los años 80 y así sí, pero son siempre psicológicas, independientemente de que le hayan tocado a la persona o no. Aquí una cosa que hemos hablado muchas veces, por ese ejemplo que decía Olatch, que me parece, bueno, que hay que trabajarlo bastante, es que como a mí no me han torturado, o sea, no me han tocado, no me han agredido, no me han hecho físicamente nada, yo no he sido torturado. Y aquí en muchas ocasiones hablábamos del torturómetro, ¿verdad? ¿No? ¿A quién le han torturado más, a quién le han torturado menos? Lo que pretende la tortura, ¿para qué sirve? Es para generar un agotamiento físico en la persona, ¿no? Si estamos sin dormir, si estamos haciendo flexiones, sentadillas, agotar emocionalmente a la persona, ¿no? Hacerle pasar miedo, amenazas de lo que va a ocurrir, y agotarle cognitivamente a la persona, pues quitándole el reloj, manipulando el tiempo, etc. Entonces, la gente, cuando esto le ha ocurrido, lo que te cuentan en terapia, cuando te lo están relatando, es que te dicen, yo no soy yo, sino que soy lo que ellos quieren que sea, con lo cual no hacen falta golpes para crear miedo, y como una vez me dijo una persona, es como si estuviera dentro de una película de terror. En ese tiempo pues se dan batallas contra uno mismo, tengo que estar 8 horas de pie, contra la pared, los interrogatorios son a distintas horas. Bueno, lo que se pretende es lo que la mayor parte de la gente dice, que es que me rompí. No sé si supongo que alguien de aquí habrá visto la película de Carpeta Urdiñak, que la estrenaron hace poco en el Cinemaldi con todo el tema del estudio que se hizo en la Comunidad Autónoma Vasca, y esa carpeta es curiosa, o sea, esa película se iba a titular El sonido del crack, porque es verdad que es algo bueno, que mucha gente lo dice, ¿no? Llegó un momento en el que hice crack. Entonces, yo una pregunta también que me hacía es ¿por qué hay gente que no le han tocado, ¿no?, pero resulta que luego sí que tiene un diagnóstico clínico de un trastorno de estrés postraumático o cualquier otro trastorno? Con el tema de las diferencias de género, que me parece muy importante, yo he estado buscando cantidad de información, y es que apenas hay información respecto al tema del género con las torturas, pero sí que sabemos varias cosas, ¿no?, tanto de la terapia como seguramente del estudio. Una sería que se usa muchísimo el sexo para denigrar a las mujeres. Por ejemplo, las amenazas de violación son más creíbles en mujeres que en hombres. De hecho, a mí un chico me decía, a mí me amenazaban con que me iban a violar, pero yo no me lo creía. Una mujer nos lo creemos seguramente al 100%, ¿no? Y sobre todo también frases que se les dice a las mujeres que a los hombres no se les dice, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué te has metido en esto? ¿Quién te ha engañado, ¿no? Como las mujeres, como valemos menos, tiene que ser porque un hombre nos ha engañado, o lo haces por amor. O también dentro de la tortura a las mujeres, una cosa que se hace mucho es insistirles en con cuánta gente te acuestas, ¿no? Mientras que a un hombre esto pues lo valoran como algo positivo y nunca se lo cuestionarán, ¿no? No me imagino yo cuestionarle a un hombre diciendo, ¡hala, tú con cuánta gente te estás acostando!, pero sí que a una mujer, con lo cual es verdad que hay algunas circunstancias diferentes, ¿vale? Yo siempre separo la diferencia entre en el momento que estoy allá soportando esta situación o después. En el momento de la incomunicación, lo que hay que hacer, o lo que todo el mundo te dice, que es resistir esos días como pueda, ¿no?
y cualquier reacción que tengamos, y esto me parece muy importante tenerlo en cuenta, cualquier reacción que tengamos en esas condiciones se puede considerar normal. Es decir, es una forma de afrontamiento a una situación excepcional. Yo siempre digo que en situaciones no normales, lo normal es lo no normal. Quiero decir, porque hay gente que te dice, fíjate lo que hice o lo que dejé de hacer. No, es que no tiene que ver con la tortura, pero a mí siempre me llamó la atención como en un accidente de metro que hubo en Valencia, contaban como una señora que hubo un montón de muertos también, que había fallecido su marido al lado, ella estaba buscando su bolso. O sea, estaba preocupada porque no encontraba el bolso, ¿no? Entonces luego esta señora pues se sintió muy mal, supongo, porque fíjate tú, mi marido estaba muerto y yo estaba buscando el bolso. Bueno, pues este tipo de cosas que sepáis que en situaciones excepcionales pasan. Los seres humanos tenemos unas emociones que nos sirven para afrontar las dificultades y para sobrevivir. Y una de ellas es el miedo, que nos sirve para escaparnos, ¿no? Cuando tenemos miedo corremos seguramente mucho más. Y la otra es la ira, que nos sirve para defendernos. Quiero decir, si en ese momento no nos hemos podido escapar, pues alguien nos está agrediendo, nos podemos defender. De esto se encarga una parte que hay en nuestro cerebro que se llama la amígdala, y lo que sucede en los días de la incomunicación es lo que llamamos el secuestro de la amígdala, porque hay un bloqueo. Si mi amígdala me dice que yo lo que tengo que hacer es correr, tener miedo para correr o ir a para defenderme, no puedo ni correr ni defenderme, con lo cual se bloquea. Esto me parece muy importante porque hay mucha gente que dice, ya, pero es que no hice nada, es que tu amígdala te dijo que no hicieras nada. Ejemplos tenemos en otras situaciones también traumáticas, como puede ser la violación de la manada, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que decían que ella no hacía nada? Pues es por el bloqueo de la amígdala. Y dentro de los días de incomunicación también hay una diferencia entre el momento en el que me están agrediendo, ¿no? De alguna manera, o cuando estoy en la celda. Y todo el mundo coincide que la expectativa del dolor es más dañina que el propio dolor. Esto quiere decir que yo no lo pasaba tan mal igual cuando me estaban haciendo pues las cosas que me estaban haciendo que cuando estaba en la celda, porque en la celda estaba todo el rato pensando, ¿no? que cuando estoy a solas qué me van a hacer a los demás, etc. Y eso genera unas emociones más negativas, incluso, sobre todo a posteriori, que en los momentos de la agresión. ¿Qué pasa después? Una vez que una persona sale de esa situación, bueno, aquí ya sabemos que hay dos formas de salir, generalmente una es ir a la cárcel o salir a la calle. Generalmente las personas que han ido a la cárcel, como tienen otra situación o habéis tenido otra situación de estrés a la que enfrentaros, pues es como que todo el tema de lo que me ha pasado estos 5 días, a vez de sentir la cárcel como un alivio, ¿no? Lo que me ha pasado esos 5 días lo dejo aparcado para afrontar la siguiente situación de dificultad, que es la de estar en la cárcel. Lo que me parece importante también saber es que muchas de las personas que han pasado una situación traumática también lo superan por sus propios medios. Quiero decir que no siempre el haber pasado por esa situación me va a generar un trastorno, pero eso no quita importancia al hecho. Quiero decir, es que claro, como esta persona ha desarrollado este trastorno y esta no, parece como que el hecho en la segunda no se le resta importancia y no es así, ¿vale? Bueno, hay una serie de trastornos y secuelas que no las voy a citar porque son etiquetas clínicas y a mí me gusta más hacer referencia a síntomas o sensaciones que se han repetido en muchas personas con las que yo he trabajado, ¿vale? La primera sería, como he dicho en la antes, intentar evitar recuerdos y situaciones, ¿no? Lo meto en un cajón, esto lo del cajón lo hemos oído con mucha frecuencia, lo meto en un cajón y ahí se queda. Y pues ella decía o manifestaciones o pasar por una comisaría, pero hay gente que evita incluso salir a tomar copas o lugares donde pueda encontrarse con personas no solo que le han podido agredir, sino que también han pasado por su misma experiencia, etc. Otra cosa que me relatan muchas personas es que se genera un sentimiento de indefensión, ¿no? Cuando he salido fuera tengo una sensación de que haga lo que haga, yo no voy a poder
defenderme de ninguna situación habitual que me pueda surgir. También estaría la vivencia de desvalimiento, o sea, como que nadie me puede ayudar, yo me voy a sentir siempre así. Sentimientos de humillación, esto también se siente, hay gente que te dice, o sea, es que ahora cualquier cosa que me dicen yo me siento humillado, cuando antes esto a mí no me pasaba, ¿no? Rememoración angustiosa es un poco lo que decía antes que le ha preguntado Rosica, ¿no? Que te vienen como una especie de imágenes o pensamientos o sensaciones de lo que viviste allá. Y bueno, la jefa, la gran emoción que todo el mundo siente es la culpa, ¿no? La culpa por lo que hice, por lo que no hice, por lo que podía haber hecho, por mi madre, por mi familia. Yo recuerdo un caso de una moceta que me decía que se había sentido muy culpable porque le habían dicho que se desnudase y ella se había desnudado. Y entonces ni siquiera opuse resistencia para que me desnudasen ellos, lo hice yo me desnudé. Entonces su culpa era porque ella era la que había facilitado aquello de alguna manera, ¿no? Cuando yo os he dicho que está el secuestro de la amígdala, o sea, que mi amígdala no me está diciendo o dando las instrucciones que me tendría que dar. Una anécdota que me pasó el otro día con el tema de la culpa, porque la culpa suele ser o por lo que he hecho yo, por inculpar a otros, por firmar, por romperme también, pero el otro día en Carpetas Azules, y es que fue curiosa la anécdota, al salir nos encontramos con Porroch, que conoce a mi pareja, estuvimos hablando, y hablando de esto, él comentó que un amigo suyo, en los años, no sé si 80 o hace muchísimos años, cuando le torturaban y le pedían nombres, para acordarse y dar los mismos nombres después, les dio toda la alineación de la Real Sociedad. Entonces, bueno, pues se le ocurrió esa estrategia, ¿no? Y me pareció una anécdota curiosa. Independientemente de los trastornos que se puedan desarrollar, lo que está claro es, como ha dicho Lach, que hay unos cambios de creencias. Para bien o para mal, en algunos para bien incluso, cambia mis creencias, las que tengo sobre el mundo, sobre mí mismo y sobre las demás personas, ¿vale? Y sí que es cierto que hay una consecuencia después que aumenta la revictimización, y es el hecho de que no se les crea, ¿no? Acordaros también con la violación de la manada, que salió el lema, hermana, yo sí te creo. Entonces a mí me parece importantísimo el que la gente crea esto, o que os sintáis creídos. Entonces llega el momento de recomponerse, y yo siempre una cosa que digo es, aquello ya pasó. Desde luego está ahí, está en tu vida, pero ahora allá yo no tenía el control, como decían que había cantidad de gente que hablaba de que había perdido el control y la sensación de control, pero ahora sí puedo tener el control. ¿Qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer a nivel individual o a nivel colectivo de cara a hacer frente a mi vida con esto que me ha pasado? Ejemplos de superación tendríamos lo que siempre decimos, siempre se ponen los mismos, Nelson Mandela, Michelle Bachelet, etc. Yo siempre digo que hay dos peligrosas creencias que interfieren mucho si las personas torturadas las creen o sus familiares, que son, si te han torturado siempre vas a desarrollar una patología. Eso no es verdad, no tiene por qué ser así. Y dos, muy importante, si sientes emociones negativas, es que tienes una patología, cuando lo normal y lo más normal es sentir emociones negativas, no solo entonces, sino también después. Eso no significa que tengamos ninguna enfermedad y ningún trastorno. Víctor Frank, no sé si habréis leído a alguien, El hombre en busca de sentido. Él estuvo 2 años y medio en un campo de concentración y bueno, escribió un libro explicando cómo él había superado esto. Y una frase que a mí me gustó mucho es que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor o te ha producido dolor, siempre podrás escoger la actitud, o sea, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, para hacer frente a esto que me ha ocurrido? Vale, y por eso es muy importante tener una actitud activa de afrontamiento y entendiendo lo que pasó, cómo actué, ¿no?, mis reacciones, el dolor y las emociones que he sentido entonces, que siento ahora, y creo que es lo que estáis haciendo de alguna forma. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo que hay que intentar es no evitar, aunque nos sintamos mal hablando de ello o exponiéndonos a situaciones, me parece muy importante no evitar
eso, porque en el fondo lo que estamos evitando es sentirnos mal, y como no queremos sentir mal, no hacemos frente a muchas de esas situaciones, que a la larga va a ser peor para nosotros, ¿no? E incluso no evitar el pensar que he sido torturado, porque mucha gente, la evitación más grande es convencerse incluso a sí misma de que no ha sido torturada, cuando no es así, ¿no? No ejercer una actitud de víctima ni reforzarlo a personas que han sido torturadas, porque las víctimas generalmente tienen una actitud pasiva, ¿no?, en vez de tener una actitud activa. Muy importante, que también salían los datos que ha dicho Lach, sería narrar, compartir, solidarizarse, narrarlo desde la emoción, desde cómo me he sentido, también entender y permitirme emociones negativas. Yo le llamo optimismo realista al hecho de que, bueno, vamos a intentar tener unas expectativas positivas, ¿no?, de lo que tenemos delante, siendo realistas, no en los mundos de Yuppie. Algo que yo he discutido mucho con una persona que conoceréis todos y todas, que es Amaya Izco, sobre el tema del humor, que ella siempre me niega y me dice que en esto no se puede utilizar el humor. Yo creo que por lo menos en sesiones de terapia lo hemos utilizado, y no se trata de reírnos de lo que nos ha pasado, sino, bueno, de alguna forma saber, porque el humor, una cosa que hace es desdramatizar, o sea, esto no significa tener cachondeo. El tema de recordarlo con el menor dolor posible, ¿no?, como algo que pasó y que está ahí, pero que, bueno, que de alguna forma tengo que intentar colocarlo en mi historia del pasado, de manera que las emociones que me genere, bueno, pues sean mínimas. Esto no quiere decir que no me vaya a sentir mal, pero no unas grandes emociones. Y me parece muy importante también desarrollar motivación para tener nuevos retos, no quedarnos ahí, sino de alguna forma, pues venga, ¿qué podemos hacer? Que de hecho en parte es lo que estáis haciendo aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿A qué nos podemos enfrentar a partir de ahora en adelante? Luego voy a ser muy breve, el tema del crecimiento postraumático, que mucha gente lo confunde con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontamiento a situaciones de adversidad. El crecimiento postraumático es, incluso de esas situaciones de adversidad, qué cosas positivas he podido sacar yo, ¿no? Hay gente que te dice, una persona a mí me dijo, yo me siento mejor persona. Otra persona, por ejemplo, me dijo, creo que soy muy fuerte, porque si he sido capaz de superar esto y de pasar por esto, quiere decir que soy muy fuerte. Y a mí una frase que me gusta mucho es esta, ¿no? La adversidad tiene el efecto de dejar al descubierto talentos que en circunstancias favorables hubieran permanecido ocultos, o sea que yo no hubiera sabido que era capaz de enfrentarme a esto si no me hubiera ocurrido. Es importante tener un cambio de actitud, ¿no? Y pues pasar de creer que ya como me ha pasado esto se me ha estropeado la vida para siempre, a, bueno, pues no hay nada imposible, ¿no? Todo es posible. O sea que en resumen se trataría de pasar de ser víctima, que es cuando estoy sufriendo la acción, por así decirlo, a ser superviviente, ¿no?, que es lo que tengo que empezar a hacer cuando ya estoy fuera de esa situación, y como una vez me dijo una amiga mía, poco a poco ir pasando de superviviente a viviente. Y ya está.